Lo primero que vamos a tener en cuenta para esta clase es lo básico de la estadística. La estadística, como ya deberían saber, es una ciencia que se encarga de estudiar datos. Estos datos se ordenan, se agrupan, se evalúan y con eso se pueden dar conclusiones a ciertos temas o a ciertas teorías eh, o a ciertos leyes que nos van a permitir saber con exactitud o tener un acercamiento bastante lo más próximo posible a lo que es la realidad de lo que se está estudiando. La estadística se apoya mucho de lo que son las tablas para poder ordenar y mostrar los datos para que sea más fácil su estudio y poder generar una conclusión más acertada. Tenemos en la distribución de frecuencias varios tipos de tablas. En este corte o en esta unidad vamos a trabajar con dos. Primero es la distribución de frecuencias para datos agrupados sencilla, que es cuando tengamos 30 datos o menos y que la segregación de esos datos o su variabilidad sea poca. Y luego vamos a tener para datos agrupados en intervalos de clase cuando la cantidad de datos sea mayor a 30. Primero, para hacer los datos agrupados, necesitamos saber qué lleva la tabla. La tabla lleva una variable o X, que son los datos que obtenemos en el estudio. Como ejemplo, aquí les coloqué la edad, el peso, la estatura, índice de precios, entre otros. Cualquier dato que yo estudie es mi variable, que en este caso es X. Luego tenemos la frecuencia absoluta. Es el número de veces que se repite un dato o un determinado valor X. Cuando yo sume todas las frecuencias absolutas, tenemos el valor de la muestra o N. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas que tenemos en cada fila de la tabla. La frecuencia relativa es la parte porcentual, es el porcentaje que me da de dividir las frecuencias absolutas entre la muestra o el número total de datos. Y la frecuencia relativa absoluta es aquella que me da la sumatoria de cada una de las frecuencias relativas en las diferentes filas de la tabla. Así como se está mostrando, es la tabla de distribución agrupada. Tenemos en la primera columna X, que vamos a colocar nuestros datos ordenados de forma ascendente de menor a mayor. Luego tenemos la columna de la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Vamos a mostrar en un Excel un ejercicio. Tenemos los ingresos de la familia en miles de dólares. Tenemos estos datos aquí arriba. Tenemos 1 que equivale a 1000, 2 que equivale a 2000, 3 que equivale a 3000 y así sucesivamente. Tenemos en total 30 datos. Como estos datos son pocos, son menos de 30, bueno, son 30 en este caso, podemos utilizar una tabla de distribución sencilla. En la columna X, que es donde tenemos los datos, vamos a colocar los datos que tenemos. 1, 2, 3, en este caso tengo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Coloco todos los datos. Luego vamos con las frecuencias absolutas. ¿Cuántas veces se repite cada dato? El 1 se repite 1, 2 y no se repite más. Entonces la frecuencia absoluta es 2. Ahora hacemos lo mismo con el 2. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. El 2 se repite 6 veces. Hacemos con el 3. Se repite 1, 2, 2 veces solamente. Con el 4, tenemos que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. El 5 se repite 1, 2 veces. El 6 se repite 1, 2, 3, 4. El 7 una vez. El 8 1, 2, 3, 4. Y el 9 se repite 2 veces. Al final de la columna vamos a colocar la sumatoria, que en este me tiene que dar la cantidad de datos. En este caso hay 30 y la sumatoria me da 30. Ese es el primer paso que yo tengo que hacer y de esta forma yo puedo saber si hasta el momento tengo bien el ejercicio. Las frecuencias absolutas acumuladas, la primera siempre es la misma frecuencia absoluta. Es decir, en este caso, 2. Si aquí tuviera un 3, aquí fuera 3. Si aquí tuviera 15, aquí fuera 15. La siguiente es la sumatoria de la frecuencia absoluta del dato más la frecuencia absoluta acumulada anterior. En este caso, 6 más 2. Para la siguiente sería 2 más 8, para que me dé 10. Después 7 más 10. Y así tenemos todo. Y la última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas. En este caso está bien porque tengo 30 y 30. Ahora, las frecuencias relativas tengo, que es la división de la frecuencia absoluta entre el total de los datos. En este caso, 2 entre 30 me da 0,07. Luego sería 6 entre 30, que es el total de los datos. Me da 0,20. Lo hago en todas y la sumatoria me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque estos son porcentajes. Esto equivale al 100%, este al 20, al 7, al 23 y la sumatoria me da 1, que es el 100%. Luego, por último, las frecuencias relativas acumuladas es el mismo procedimiento que las frecuencias acumuladas. El primero es el mismo, el segundo es la sumatoria de la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada anterior y el último me tiene que dar igual a la sumatoria de las frecuencias relativas. En este caso tengo 1 y 1. Está lista la tabla. Ya con la tabla no tenemos que hacer, ya la terminamos. Después yo le puedo pedir preguntas o le puedo hacer preguntas de interpretación. En este caso, ¿cuántas familias ganan $5,000? Ese dato yo lo voy a encontrar en el dato 5, que es el equivalente a 5,000, y voy a ver su frecuencia absoluta, en este caso 2. ¿Cuántas familias ganan 5,000? 2 familias. ¿Cuántas familias ganan menos de $3,000? Cuando yo les digo menos, el dato que les estoy dando no se toma en cuenta. Es decir, si ustedes me dicen que 2 más 6 más 2, estos tres datos, son las familias que ganan menos de $3,000, está mal. Porque menos, como les dije, no incluye ese dato. Por lo tanto, sería solamente los datos anteriores, 6 y 2. Serían 2 familias que ganan 1,000 y 6 familias que ganan 2,000. Y en total serían 8,000. Que es lo mismo que ustedes me digan o me muestren en la frecuencia absoluta acumulada, porque toma las frecuencias relativas de esos dos datos. Y por último,
¿Cuántas familias ganan máximo? $5.000. Cuando yo hablo de máximo y mínimo, sí tomo en cuenta esos datos. Entonces, como máximo es desde 1 hasta 5.000, pueden hacer dos cosas. O suman las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas, perdón, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000, o es lo mismo que me tomen la frecuencia absoluta acumulada de 5.000, porque toma en cuenta todas estas frecuencias absolutas. Entonces, en este caso, serían 19 familias que ganan como máximo $5.000. Lo mismo, vamos a hacerlo con las frecuencias relativas y relativas acumuladas. ¿Qué porcentaje de familia gana $1.000? Sencillo, nos vamos a la frecuencia relativa de 1.000, que es 0.07, que eso equivale a 7. ¿Por qué? Porque si esto lo multiplicamos por 100, me da 7. El porcentaje de familia que gana mínimo 7.000, como es mínimo, toma en cuenta el dato, nos vamos que 7.000, la frecuencia relativa, más la de 8.000, más la de 9.000. Serían 0.07 más 0.3 da 0.20, más 0.23, más 0.03 me da 0.23, que eso equivale al 23%. Y por último, las familias que ganan entre 3.000 y $5.000 serían entre 3.000 y 5.000. Tomamos esas frecuencias relativas, las sumamos y eso me da 37%. Eso es un ejercicio de examen que yo podría ponerles para evaluar esta primera parte de la unidad. Una tabla, le doy los datos, ustedes construyen la tabla desde cero y le coloco algunas preguntas de interpretación para que ustedes me digan lo que necesitan sacando los datos de la tabla. Sí, la verdad es bastante sencillo antes, como puedes darte cuenta. Y la segunda parte también es sencilla, un poco más complicada porque hay más pasos que hacer, pero también es sencilla. ¿Hay alguna duda con respecto a esta primera parte? Les doy los datos, hacen la tabla, ordenan los datos de menor a mayor, toman las frecuencias absolutas, la cantidad de veces que se repite cada dato. Luego con las frecuencias absolutas acumuladas, es la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada de la anterior. Al final, el último dato nos tiene que dar igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es la división de una frecuencia absoluta entre el total de los datos. Al final, la sumatoria nos tiene que dar 1, porque es el 100%. Les puede dar 0.99, está bien, dependiendo de la aproximación de los decimales que usen. Y por último, la frecuencia relativa absoluta es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Aquí todo el primero es igual, el segundo sería la frecuencia relativa más la frecuencia relativa del anterior, y también al final nos tiene que dar igual a la sumatoria de las frecuencias relativas. Eso es todo. Esto es un ejercicio de examen. Ahora pasamos a la segunda parte, que ya es un poco más larga. Aquí está la explicación. Este es el PDF que tienen en el ensayo. Aquí le doy los datos, le digo que tiene que saber los datos para construir la tabla. Los ordenan de menor a mayor. Así pueden ver más fácil. No lo tienen todos locos como lo tengo yo, sino como hay dos unos, sería 1, 1, después vienen 6 veces 2, y así ordenan los datos para que vean más fácil cuántas veces se repite cada uno. Si no lo hacen, también está bien, pero tienen que estar muy pendientes de que no repitan, ir buscando marcar los datos para saber que ya los usaron y no vayan a repetirlo después. Luego tenemos eh, conocer los valores, lo de colocar los valores
Aquí los valores eran desde el 17 al 21, luego las frecuencias absolutas, todo igual. Aquí voy explicando cómo hacer la frecuencia absoluta acumulada. El 3 es igual, después sumo el 3 más 3 me da 6, 6 más 1 me da 7, y así me da igual. La última frecuencia absoluta acumulada y la sumatoria. Luego cómo sacar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa absoluta. Ahora vamos con los datos agrupados en intervalos. Aquí tenemos que la vamos a utilizar o es recomendable usarla cuando los datos sean mayor a 30. ¿Por qué? Porque si manejamos 50, 60, 100 datos y son, por ejemplo, números del 1 al 20, imagínense el largo que va a tener la tabla cuando aquí quieran poner del 1 al 20. Entonces, no es lo más práctico. ¿Qué es lo más práctico? Agruparlos. ¿Cómo los vamos a agrupar? Primero, tenemos que saber qué lleva esta tabla. Tenemos los límites, tanto inferior como superior, que me van a indicar el valor mínimo y el máximo que vamos a tener en cada intervalo. Luego tenemos el punto medio, en este caso es X, que es el promedio entre cada grupo de datos. El promedio es la sumatoria y la división entre el número de datos. Como es el punto medio de los límites, vamos a sumar límite inferior más límite superior y lo dividimos entre dos. La frecuencia absoluta es lo mismo, solamente que aquí tenemos límites. Por ejemplo, el primer intervalo es del 1 al 5 y mi frecuencia absoluta es la cantidad de veces o la cantidad de datos que haya entre 1 y 5. La frecuencia absoluta acumulada es lo mismo. La frecuencia relativa y la frecuencia relativa absoluta es lo mismo. Aquí tenemos una tabla, como se ve, tenemos los límites, el punto medio, la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Vamos a hacer un ejercicio, es el mismo que está en el Excel, que está en el aula, y tenemos los ingresos anuales en millones de dólares de las empresas. Vamos a colocar aquí el Excel. La tabla se ve así, límite inferior, límite superior, punto medio, las frecuencias, y tenemos aquí del lado derecho los datos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Aquí ya están ordenadas 82, 85, 86 hasta el 111. Primer paso, vamos a calcular los intervalos para saber cuántos intervalos vamos a tener, cuáles van a ser mis límites, todo eso. Primero, tenemos que calcular R. R es el rango, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo en este caso es 111 y el valor mínimo es 82. Entonces mi rango es 29. Ahora vamos a calcular K. K es el número de intervalos. Es 1 más 3.32 logaritmo de n. ¿Qué es n? N es la muestra o la cantidad de datos. En este caso, como me muestra aquí, son 40 datos. Por eso voy a utilizar este tipo de tabla. Entonces sería 1 más 3.32 logaritmo de n. ¿Cuánto es logaritmo de n? En este caso tenemos logaritmo de n. N sería 40. Cuando nosotros aplicamos esta fórmula, que aquí no me la va a dar porque no tiene ciencia, logaritmo de n, que en este caso sería
logaritmo de n es 1.60. Entonces sería 1 más 3.32 que multiplica a 1.60. Eso me da 6.32. Esto lo aproximo y todo a trabajar con 6 intervalos nada más. Y por último, tenemos la amplitud, que es, voy a tomar R, que es mi rango, que sería 29, entre el número de intervalos, que sería 6. Eso me da 4.83, que si vemos aquí en, en el PDF, 4.83 lo aproximo a 5. Hasta ahora, todo igual que en el PDF. Lo aproximo a 5. Empiezo a construir mis intervalos. Yo sé que tengo que hacer 6 intervalos. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los límites. Mi límite inferior o mi primer límite inferior es el valor mínimo. En este caso sería 82 y mi límite superior es, le voy a sumar al inferior la amplitud, que en este caso son 5, serían 87. El siguiente empieza en 87 y le sumo 5, 92. Y así voy. El límite superior de un intervalo es el límite inferior que el siguiente. En este caso sigo 102, 102, 107 y 107, 102. Hay veces que el último límite superior no le va a dar igual que el valor máximo. A veces da, a veces no da. No se preocupen por eso. Siempre y cuando sea igual o mayor, está bien. Porque si aquí el límite superior le da 110, este 111 ustedes no lo pueden tomar en cuenta. Entonces les tiene que dar igual o superior. Y tampoco puede darle un número mucho más alto. Terminamos la construcción de los intervalos con sus límites inferiores y superiores y vamos a calcular los puntos medios. En este caso tenemos, como es el promedio, sería 82 más 87 y esto lo vamos a dividir entre 2. Me da 84.5 y así lo voy a hacer con todos. En este caso sería 87 más 92 entre 2, 89.5. Esto como, o más fácil, vamos a sumar a todo límite inferior la mitad de la amplitud. En este caso mi amplitud es 5, la mitad sería 2.5 y aquí se ve 82 más 2.5, 84.5, 87 más 2.5, 89.5 y completamos todos los puntos medios. Cuando tenemos todos los puntos medios listos, vamos a buscar las frecuencias absolutas. Este límite superior que estoy mostrando, el 87, es un límite abierto. Quiere decir que yo no lo voy a tomar en cuenta para ese intervalo. Aquí yo voy a tomar del 82, que todo límite inferior es un límite cerrado, si tomo en cuenta ese dato, hasta el 86.99. El 87 no lo toma en cuenta aquí, lo toma en cuenta abajo, porque si lo tomo en cuenta aquí y también lo tomo en cuenta aquí, voy a tener la tabla mala. Entonces, no lo tomo aquí, el 87, sino que lo tomo en el siguiente. Igual aquí, el 92 no lo tomo en cuenta, sino aquí en el 92, que es el límite inferior. Y así con todo. Primero, vamos a contar del 82 al 86. Tenemos del 82 al 86, que son 3 nada más.
Ahora, del 87 al 91, tenemos que son 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. Del 92 al 96, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 96 no hay, me detengo en el 95. ¿Cuál paso, Ángel? ¿Cuál paso quiere que repita? El de los puntos medios, la suma de las tres. Ok, para la frecuencia absoluta, vamos a tomar los datos que estén entre los intervalos. En este caso, 82 y 86. Este 87 no se toma, sino tomamos el anterior, 86. Entonces buscamos cuáles números hay del 82 al 86. Tenemos estos tres nada más, coloco este 3. Ahora aquí si tomo el 87 hasta el 91, entonces sería 87, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso mi frecuencia absoluta es el 7. Ahora aquí buscamos del 92 al 96, que sería desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 96. Luego buscamos del 97 al 101, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 también. Luego del 102 al 106 sería, esto ya están listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por último, tomamos del 107 hasta el último, porque ya es mi último intervalo. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 5, son 7. La sumatoria también me tiene que dar igual al número de datos. Tengo 40 datos, la sumatoria de las frecuencias absolutas me da 40. Las frecuencias absolutas acumuladas es lo mismo que ya trabajamos. Tenemos que la primera es 3, aquí tenemos 40, la sumatoria de las frecuencias, está bien. Y tenemos 1, la sumatoria de las frecuencias relativas, está bien. ¿Qué tenemos que hacer después de esto? Ya aquí la tabla terminó, ya no hay más nada que hacer. Ahora vienen las preguntas de interpretación. Igualmente puede ser, ¿cuántas empresas ganan entre 82 y 86 millones de dólares? Eso me van a tomar la frecuencia relativa del intervalo 1, porque es entre 82 y 87, que sería 3. 3 empresas ganan entre 82 y 86 millones de dólares. Si les pido, en este caso, entre 82 y 87 millones y ustedes me ponen 3, está mal.
porque el 87 no está contemplado aquí, sino está aquí. Entonces, ¿qué hacen? Tienen la cantidad de este intervalo y buscan si hay un 87. En este caso, si hay dos 87, y las empresas que ganan entre 82 y 87 millones son en realidad estas tres, que me da el primer intervalo, más las dos 87, serían 5 en total. Luego, eh, con respecto a los porcentajes, ¿qué porcentaje de empresas ganan entre 92 y 106 millones? Que serían estos tres intervalos. El porcentaje lo encontramos aquí, sería 0,2, 0,2 y 0,175, que sería 20 más 20 más 17,5%. Eso me da 57,5%. En este las preguntas y las respuestas sí van a ser un poco más complicadas porque depende del intervalo, de si el número está o no está en el intervalo, si está en el siguiente, si está todo junto, pero en esencia es lo mismo. Solo tienen que estar muy pendientes de que cuando vayan a realizar la tabla, recordar que el límite superior no está incluido en el intervalo. El 87, recuerden que no está aquí, sino está en el siguiente. El 92 no está aquí, sino está en el siguiente. El 97 está en el siguiente. El 102 en el siguiente. El último límite superior es el único que está contemplado en el límite o en el intervalo en el que está. ¿Tienen alguna pregunta? Si dos empresas ganan entre 87, se suman y se cuentan. Sí, también se toma en cuenta la cantidad de empresas que, si se repite el dato, se tienen que contar las dos por separado, como es en este caso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Es separado? No. Por ejemplo, aquí como te dije, si pregunto la cantidad de empresas que se toman entre 82 y 87 millones, estas dos son 87. Entonces sería la sumatoria desde 82 hasta 87. No, si por ejemplo, si hay 87, tú no puedes colocar uno en este límite y uno en este intervalo. Los dos se tienen que contar siempre en el mismo intervalo. No se pueden colocar por separado. Una pregunta, profesor. Dime. O sea, el PDF o el archivo que usted mandó, el que está en la plataforma, vendría Ajá, siendo como una guía o como para nosotros practicar al momento de cuando usted abra la actividad para ya realizarla y para que sea evaluada, ¿no? exacto. Porque el Vale, vale. PDF, ahí muestro los tipos de tablas y el examen va a ser eso. Una tabla como la primera que expliqué y una tabla como esta. Solo eso. Llenar la tabla con los datos que yo le doy y responder las preguntas de análisis con respecto a los datos de la tabla. Perfecto, muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra duda? Si no, para ir cerrando ya esta reunión. No, bueno, de mi parte, todo aclarado. Perfecto. Ángel, ¿alguna pregunta? Todavía no, señor, solamente que no he tenido tiempo de leer los archivos, pero creo que con esto tendré relación con los archivos. Pero sí, 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 sí aclaré algunas dudas que mientras que usted iba explicando. perfecto. De todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan, me escriben por WhatsApp y yo con gusto les respondo cuando estén haciendo algún ejercicio. Fino, profesor, ¿puede explicar brevemente lo de la fórmula, la R igual a B mat? Eso por ahí, por favor.